Hola, buenos días, bienvenidos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a la videoconferencia. ¿Cómo pueden prepararse los patrones para el 2023? Agradecemos enormemente a Estratego Firma por apoyarnos con estos temas y a nuestros expositores del día de hoy, el licenciado Jesús Daniel Esquer Guevara, abogado de planeación laboral en Ciudad Obregón, Sonora. También nos acompaña el licenciado Joel Pérez Chávez, abogado de planeación laboral en Hermosillo, Sonora. Muchas gracias a los dos por acompañarnos y darnos esta charla, esta videoconferencia. Adelante. Al contrario, gracias a ustedes por invitarnos. Pues bien, como tal mencionaba por acá la licenciada, el día de hoy vamos a abordar un tema importante, que es cómo pueden prepararse pues, los patrones para el 2023 y vamos a abordar pues, sobre todo cuáles son estas nuevas reformas o estas implementaciones que pues se vienen o que se encuentran proyectadas para el próximo año, ¿no? Adelante, Daniel, si gustas. Hola, muy buenos días a todos. Una disculpa, que parece que tengo un problema con el internet. Ya no alcancé a escuchar, pero espero me estén escuchando bien, ¿no? Si no, pues ahí me aviso. Sí, te escuchamos bien. Gracias. Sí, como comenta Joel, pues vamos a hablar sobre este tema y referente a estas reformas, ¿no? Primero que nada, pues agradecer la invitación y pues vamos a dar también un espacio para preguntas y respuestas, ¿no? Referente a lo que pueda desarrollarse durante la presentación. Bueno, para comenzar, quisiera presentarles el índice. Vamos a darles una breve introducción sobre pues todo esto que está suscitándose, ¿no? Actualmente referente a las reformas de la Ley Federal del Trabajo, más o menos cuál es el origen y la actualidad normativa internacional, ¿no? que impacta directamente pues, en la presentación de estas iniciativas de reforma, ¿no? Incluso pues, la entrada en vigor de la reforma del 2019, ¿no? Que también es muy importante comentarla. Este tema versa principalmente sobre estos puntos, que es el aumento de vacaciones, que es uno de los puntos principales de la iniciativa que fue presentada, el aumento de vacaciones a los menores de edad en específico, la modificación o reducción de la jornada laboral, que más adelante vamos a entrar a detalle, el incremento del permiso de paternidad, que es otro de los puntos que toca esta iniciativa, y al final una serie de conclusiones que podemos establecer, ¿no? Referente a pues todo lo que está propuesto por esta iniciativa por parte de la senadora del partido de Moreno, ¿no? Que fue presentado. Entonces, para comenzar, quisiera darles a manera de introducción. En esta lámina, pues establecí, digamos que cuál es el trasfondo, ¿no? O qué es lo que ha dado como resultado esta iniciativa que fue presentada en septiembre de este 2022. Misma iniciativa que versa o trata tres puntos fundamentales, ¿no? Que es el descanso digno. De ahí se desprende pues lo del aumento de las vacaciones, la incapacidad por paternidad y la reducción de la jornada laboral, ¿no? Que ahorita lo vamos a abordar un poquito más a fondo. Me gustó esta diapositiva, así que es lo que dice, ¿no? Del iceberg, que solo vemos pues, la punta, pero en realidad hay todo un trasfondo detrás, ¿no? De esto que ya vemos como que el resultado. Entonces, primero tenemos, si nos vamos de abajo hacia arriba, tenemos la Convención 132 de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo emite ciertas recomendaciones, ¿no? A los estados que forman parte, entre ellos México ratificó esta convención y pues también forma parte y trata, ¿no? De adecuar su normativa, su realidad interna pues a lo que emite este organismo internacional. La Organización Internacional del Trabajo nos recomienda como estados a que debemos de establecer por lo menos o como recomendación que se establezcan 18 días de vacaciones. 18 días de vacaciones. Eso es lo que establece pues, la normativa internacional. Asimismo, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, misma que pues nos establece una corriente humanista, ¿no? de protección a
al trabajo y al desarrollo de la personalidad también, entre otros temas, la dignidad humana, ¿no? Que es muy importante. Entonces, todo esto bajo un contexto de progresividad. ¿A qué nos referimos cuando se habla a progresividad? En derecho, pues utilizamos este término al constante mejoramiento de la normativa en pro de la persona, ¿no? O sea, que constantemente se debe estar avanzando buscando que se cumplan y que se respeten todos estos derechos humanos, ¿no? Sobre todo el desarrollo de la persona y los derechos laborales, el aspecto social que es pues vital, ¿no? De vital importancia y también forma pues dentro del paradigma de todos los derechos humanos. En México también como, digamos, como otra parte de lo que se establecer aquí en producción, se ha establecido y es parte de lo que establece la senadora en esta iniciativa, habla de una cultura de la opresión, ¿no? Con base a datos que nos arroja la OCDE y la Coparmex a su vez, tenemos que en promedio en México se trabajan 2.555 horas al año. Esto comparado con las horas de trabajo de otros países que están en circunstancias similares a la de México o países en vías de desarrollo, que es el término que se utiliza pues cuando estamos hablando en temas económicos. Por ejemplo, tenemos, si bien no es exactamente lo mismo, sabemos que cada país tiene diferentes circunstancias. En México trabajamos, de acuerdo a estos datos, 46% más que lo que se trabaja en promedio en países como Bélgica y 33% más en países que Brasil, ¿no? Que es, por ejemplo, es otro ejemplo de esta situación. Y se ha determinado que no está intrínsecamente relacionado las horas de trabajo con la productividad que pueden tener los colaboradores, ¿no? Más adelante vamos a abordar un poquito más sobre este tema, pero el descanso digno impacta directamente en lo que es la salud mental y física de las personas. Entonces, al tener un descanso de calidad, podemos llegar a impactar también directamente en las horas productivas, ¿no? Entonces, eso es una parte fundamental de la iniciativa, que es donde se basa básicamente pues todo esto que se está proponiendo, ¿no? Derivado de lo anterior, de esta actualización normativa en materia internacional, tenemos como resultado la reforma laboral del 2019, que pues básicamente es referente a tres aspectos: el aspecto de derecho colectivo, toda la cuestión de los contratos colectivos y la democracia sindical y todas estas cuestiones que pues es un tema bastante amplio. Deberíamos de tener pues un webinar únicamente, podríamos hablar únicamente sobre esta reforma del 2019, ¿no? También la implantación de los nuevos tribunales laborales, la judicialización de las juntas, y entre otras cuestiones, ¿no? Que la creación de los centros también. Entonces, esta reforma del 2019 y la actual iniciativa, digamos que son consecuencias de todo este esfuerzo normativo legislativo que se está realizando pues para adaptarnos a esta realidad internacional. Entonces, para abordar ya lo que respecta de este tema, vamos a comenzar con lo referente al aumento de vacaciones y pues voy a ceder el uso de la voz a mi compañero Joel. Muchas gracias, Daniel. Bien, pues como bien comenta por acá el licenciado, no traemos todo este antecedente y nos remonta incluso a 50 años atrás, ¿no? De hecho, parte de ese debate que en su momento se ha venido dando por ahí en el Congreso, bueno, particularmente en el Senado, con relación a pues, estas diversas propuestas de reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues es esto, ¿no? Que en México vamos 50 años retrasados, sobre todo y particularmente hablando en este tema de vacaciones, ¿no? Convenio de la Organización Internacional del Trabajo data del 70, que desde el 70 esta organización pues ya propone o ya establece que cuando menos deberán de ser 3 semanas y 18 días de vacaciones. Y bueno, por acá en México apenas estamos abordando este tema y no nos estamos yendo hasta los 18, ¿no? Nos estamos quedando en los 12 días, pero bueno, cuando menos ya se está viendo un avance en ese sentido.
Ahora, que es importante mencionar, y ahorita lo vamos a abordar acá, pues estamos escuchando y hemos, en las últimas semanas, hemos venido escuchando mucho el tema de vacaciones y todos los beneficios que esta puede implicar, pero también pues hay otras implicaciones, ¿no? Es decir, como en todo en esta vida, no todo es negro ni todo es blanco. Pues tiene también sus contrastes y las diversas implicaciones que como patrones pues podemos llegar a tener y que tenemos que tener en cuenta. No podemos, vamos a llegar a tener en el caso de que se termine concretando pues esta reforma, ¿no? Actualmente, si bien la propuesta que se hizo en el Senado de la República pues contemplaba diversos puntos, la verdad es que el que ha venido avanzando pues de forma bastante pues constante y que se proyecta pues prácticamente ya como un hecho. De hecho, ha habido mucha malinformación en el sentido de que hay pues empresas o hay trabajadores sobre todo que ya lo dan como un hecho. Sin embargo, recordemos que esto no es así. Todo este tema de reformas lleva un proceso legislativo. Actualmente, si bien va avanzando pues de forma pues libre totalmente, es decir, con mucho respaldo, finalmente todavía no es un hecho. Actualmente, este tema particularmente de las vacaciones, que es el que vamos a comentar en este momento, ya fue aprobado por el Senado, fue aprobado por unanimidad. Y bueno, ahora pasa a una Cámara Revisora, entonces que en este caso es la Cámara de Diputados, y bueno, tocará que seguirá en este caso, pues que ellos les den por ahí el visto bueno, que lo aprueben, y en su caso, pues ya proceder por allí al tema de, pues pasar a manos del presidente en su caso, y ya posteriormente su publicación y entrada en vigor. O bien puede darse el caso que la Cámara de Diputados haga alguna observación con sus facultades de revisión y esta vuelva al Senado, ¿no? Esta propuesta, esta iniciativa. Entonces, todavía tiene un camino por recorrer, no es un hecho. Sin embargo, pues por temas quizá políticos incluso, me atrevería a decir, pues se ve muy viable que pues esta propuesta termine aterrizándose y pues viéndose reflejada en las relaciones que nosotros tenemos con, pues que el patrón tiene con sus trabajadores, ¿no? Es la que más avanzado, como les comentaba, la que ya fue aprobada y que ya ahorita está pues en ese trayecto, en ese proceso de discutirse en la Cámara de Diputados. Se proyecta se discuta durante este mes, si bien no hay una fecha concreta, se tiene estimado sea este mes cuando se esté discutiendo en la Cámara de Diputados, es el aumento de las vacaciones. Seguramente ya lo escucharon, como decía ahorita, ha sido muy sonado en medios, en redes y demás, que es el duplicar básicamente los días de vacaciones. No quiero entrar a que nos leamos todo acá este artículo, sin embargo sí es importante mencionar actualmente, y ustedes pues, lo viven en su día a día como patrones, pues la Ley Federal del Trabajo nos establece que debemos de dar 6 días laborales, cuando menos, de vacaciones al trabajador una vez que éste haya cumplido su primer año trabajado. Y así va aumentando de 2 en 2. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones pues aumenta de 2 en 2, pero ya cada 5 años de servicio, ¿no? En este caso, la propuesta de reforma pues es venir a cambiar este texto para quedar de la siguiente forma. De entrada, doblar los días de vacaciones, si actualmente son 6 días en el primer año, pues en adelante la propuesta es que sean 12 días. Asimismo, el tema de un cambio que también se vería por acá implicado es que actualmente, insisto, va aumentando de 2 en 2 los primeros 4 años. Ya después de pues aumenta de 2 en 2 cada 5. Ahora no, el aumento va a ser más exponencial. ¿Por qué? Desde el primer año, yo como patrón, o bien el trabajador, tendrá el derecho de 12 días el primer año. Irá aumentando de 2 días hasta llegar a 20. A partir del sexto año, va a comenzar a aumentar de 2 días, pero ya cada 5 años. Es decir, el aumento va a ser más exponencial durante esos primeros años de la relación laboral. Otro punto que también va a implicar, me voy a si me ayudas con la siguiente lámina, Ángel, para que lo podamos ver a lo mejor de forma más concreta, más puntual.
Otro tema que también comentar es que actualmente, de igual forma, ese primer año, por ley, los primeros 6 días de vacaciones que damos, los debemos de dar de forma continua. En la anterior, por favor. Pues, los primeros 6 días los tenemos que dar de forma continua. Es muy común que ya en lo corto, pues se acerque el trabajador con nosotros y nos diga, oye, pues no, yo quiero nada más 3 días de vacaciones, guárdame los otros 3. Lo podemos hacer sin, pues no hay tema, ¿no? Mientras exista este acuerdo y este convenio entre las partes. Sin embargo, si de pronto el trabajador ahorita viene y nos dice, quiero mis 6 días, y bueno, se autorizan y demás, obviamente se puede acordar ahí de forma conjunta cuándo se autorizan estos días, pero sí estoy obligado a dar esos 6 días de forma continua. Es decir, la parte esa en la que partimos esos días de vacaciones o los damos por partes, pues únicamente es cuando hay un acuerdo entre las partes, o bien que el trabajador ya tenga 2 años o más. ¿Por qué? Porque si el trabajador ya tiene 2 años, y estoy hablando de lo actual, ese ya tiene sus 8 días de vacaciones. De esos 8, cuando menos 6, sí estoy obligado a dárselos, a autorizárselos de forma continua. Los otros 2 los podemos dar de forma parcial. ¿Ok? Bueno, pues ahora lo mismo va a suceder, pero con esos 12 días. Entonces estamos hablando que vamos a tener 12 días en que un colaborador va a estar ausente de sus funciones, ausente de sus actividades, con todas las implicaciones que eso implica, ¿no? Entonces es algo que va a ser muy importante que podamos tomar en cuenta dentro de nuestra planeación, de nuestra organización interna como empresa, que tendremos que contemplar en nuestros procesos operativos y demás, ¿no? Entonces, esto, insisto, durante los primeros 12 días, a partir del segundo año, pues esos días irán aumentando de 2 en 2, igual que actualmente, y únicamente vamos a estar obligados a brindar los primeros 12 días de forma continua. Insisto, salvo acuerdo que se pueda llegar con el trabajador. Sin embargo, si el trabajador sí lo requiere, estamos en la obligación de autorizarlo pues de forma continua ese número de días, ¿no? Otra parte también, a lo mejor menos, que no tiene la gran implicación para la empresa, pero considero importante mencionar para que ustedes lo puedan identificar, es que, pero si te regresas un segundo, por favor, Daniel, a la lámina anterior. Un tema, digo, no repercute en alguna acción que tengamos que tomar directamente en la empresa, pero es de llamar la atención cómo el legislador pues está teniendo esta tendencia a hacer uso de un lenguaje pues más incluyente, ¿no? Por decirlo así. Mientras que, por ejemplo, si nos vamos acá al artículo con la redacción actual, pues nos habla de los trabajadores, ¿no? Si nos vamos a la propuesta, aparte de cambiar estos temas de mayor fondo y de impacto, como es el doblar los días de vacaciones, ya se refiere a los trabajadores como las personas trabajadoras, ¿no? Algo importante y curioso de destacar, que pues es esta tendencia del lenguaje incluyente ya también en la legislación, ¿no? Ahora sí que ya de paso vamos a cambiar de fondo, pues bueno, también cambiamos la forma dentro de la redacción. Simplemente quise hacer esa mención porque creo que es algo importante de mencionar y que también es en atención a pues las diversas medidas y tendencias que a nivel internacional también se están presentando, ¿no? Ahora sí, Dani, gracias. Nos vamos a la siguiente. En esta tabla, ustedes van a poder identificar cómo es que se proyecta, pues que se estarán brindando estas vacaciones, ¿no? Si ven en el texto vigente, 1 año son 6 días, 2 años, 8 días, 3, 10, 4, 12 días, y a partir de aquí, la tendencia o el aumento exponencial, pues cambia para ir de 5 a 9 años, 14 días, de 10 a 14, 16 días. Es decir, antes, lo que tardabas 4 años en generar el derecho de vacaciones a tus 12 días, ahora lo vas a tener desde el primer día. Entonces, eso es algo importante a considerar. ¿Qué implicaciones tiene esto para el patrón? Y eso nos lleva a la siguiente lámina. Son varios los puntos que tenemos que considerar. Es cierto
y pudiera ser válido ese argumento que se ha manejado tanto de países con condiciones, y lo que mencionaba el licenciado Daniel ahorita como parte de la introducción, países con situaciones o condiciones similares a México, pues han demostrado aumentar la productividad cuando pues se toman este tipo de medidas, ¿no? Este tipo de medidas que le permiten una mayor pues libertad, por decirlo así, al trabajador, ¿no? Se ha presentado esta situación de aumentar la producción. Sin embargo, realmente eso es únicamente conforme a una observación estadística en países con condiciones similares. Pero no hay algo, no hay una ciencia demostrada que pues diga que así va a ser y que el mismo resultado vamos a tener por acá en México, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que esto resulte en algo positivo. Pero finalmente, pues no hay algo demostrado y será simplemente el tiempo el que nos dé pues la respuesta respecto a si esta medida realmente pues trajo ese impacto esperado en la productividad de las empresas en el país. Igualmente, que también es importante destacar la coyuntura en la que esto se da. Es cierto, hay países en los que se ha dado esta situación, pero ya lo tienen de años atrás. Ahorita estamos en un tema, en un país, digo, en un mundo en general, con una inflación pues constante y a la alza. Estamos en un país que recién, que tiene empresas que recién se están recuperando de los efectos de la pandemia, que hace pues un año todavía seguía causando estragos. Y estamos en un país donde un gran porcentaje, la gran mayoría de las empresas, de los patrones, pues son pequeñas empresas, ¿no? Entonces, todos esos aspectos son importantes a considerar también y seguramente van a influir muchísimo, van a influir todo en el resultado que esto traiga. ¿Qué implicaciones directamente también va a traer ya directamente para cada patrón? De entrada, pues como lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? La sustitución del trabajador que vacaciona por un mayor tiempo. Actualmente, pues 6 días, si llegué a un acuerdo con el trabajador, a lo mejor 3 días y los otros 3, pues bueno, no es tanto tiempo. Como quiera, a lo mejor la operación puede continuar de una forma más regular. 12 días, a lo mejor ya es un tiempo, dependerá de cada empresa, pero ya es un tiempo más considerable en el que yo tengo que evaluar cómo a nivel interno voy a suplir, decirlo de alguna forma, pues los servicios que este trabajador me viene brindando de forma regular. Va a haber un pues mayores costos, obviamente, en cuanto al tema de, sobre todo de la prima vacacional. Finalmente, el tema de vacaciones, pues tenemos que pagar y si el trabajador está trabajando, pues los pagamos como salarios, ¿no? Pero la prima vacacional, pues también va a tener un mayor costo, no porque incremente el porcentaje se mantiene en el 25% actual. Sin embargo, pues evidentemente al ser un mayor días de vacaciones, pues este porcentaje reflejado en pesos, pues es mayor también, ¿no? Otro también aspecto importante es que estaría aumentando el salario diario integrado. Porque al tener una prestación mayor, pues este salario diario integrado también es mayor. Recordemos que conforme al artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, estas prestaciones también suman a este salario diario integrado. ¿Y esto qué implicaría también? Implicaría un aumento al salario base de cotización, lo que a su vez implicaría un aumento en las cuotas que nosotros pagamos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Nuestras cuotas obreros patronales pues se verían aumentadas también y también se verían aumentadas las aportaciones que hacemos en Infonavit. Es decir, el impacto económico dentro de la empresa también es algo que se tiene que evaluar y que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Creo que hay un micrófono abierto, no sé si hay alguna duda. ¿Algo más? Sí, les pedimos su apoyo para apagar el micrófono. A ver, aquí yo lo apago, permítame. Pensé que quizá había algún... A ver, ya los apagué, hasta apagué el tuyo, Joel. Ya, Sí.
Listo, Adelante. no se preocupe. No, pensé que quizá había alguna duda. Muy bien, entonces les mencionaba, pues también va a tener un impacto económico dentro de la empresa, ¿no? Ahora sí que cada trabajador, pues va a costar un poco más, ¿no? Y pues también otro tema importante, a su vez, aquí ya dependerá de cómo esté configurado de alguna forma el impuesto sobre la nómina en cada uno de los estados. Ese es un impuesto que pagamos a nivel estado, entonces no hay una regla general, pero pues generalmente y naturalmente sí pudiera implicar un aumento también en este impuesto sobre la nómina, no en los porcentajes, no en las tasas, sin embargo sí en los pesos derivado del incremento a este salario integrado del trabajador. ¿Ok? Joel, tenemos unas preguntas. Sí. ¿Gustas que las dejemos Sí, al claro. final o las contestan? Las podemos contestar o Ah. como usted vea, sin tema. Ok. De Ana Karen, ¿a partir de cuándo se aplicará esta reforma y será año cumplido del empleado? Bien, en cuanto a la implementación de la reforma, en caso de que la Cámara de Diputados pues la apruebe, y la apruebe tal cual como está, que no se retrase pues este proceso legislativo, se estaría implementando a partir del 1 de enero del próximo año, es decir, prácticamente con efecto inmediato. Ha habido pronunciamientos de diversas cámaras, como Coparmex, que han solicitado, y Canaco incluso, que han solicitado que esta se pudiera hacer de forma paulatina. Es decir, ok, vamos a aumentar los días de vacaciones, pero no los aumentemos desde el día 1 a 12 días, sino el primer año aumentémoslo 1 o 2 días, el segundo año, y que sea de forma progresiva. Sin embargo, pues la propuesta que está en discusión y bueno, que ya se aprobó en el Senado y que se estará por discutir en diputados, es pues toda de golpe, ¿no? Por decirlo así. Todo ya sería a partir del día 1 de enero y adicional se contempla que pues se aplica para todas las relaciones laborales ya existentes, para todos los contratos tanto individuales como colectivos ya existentes. Es decir, si ya hay una relación de trabajo, yo ya tengo mis 5 años laborando, pues no se van a reiniciar esos 5 años, ¿no? Simplemente pues ya se me aplicará este tabulador que veíamos ahorita y ya tendré el derecho a ese número de días de vacaciones. Igualmente con el tema de contratos colectivos, salvo que el contrato colectivo resulte en mayor beneficio del trabajador. A lo mejor aquí estamos señalando que son 12 días el primer año, por ese contrato colectivo, pues ya de tiempo atrás ya establecía que el primer año son 14 días. Pues les resulta más conveniente el colectivo, ¿no? Entonces continúa vigente ese. Ahí se aplicaría lo que resulte a mayor beneficio del trabajador. Muchas gracias. De Trini, es una pregunta, la acabas de contestar. Los trabajadores que ya tengan tiempo en la empresa, dependiendo los años, ¿se les actualizará los días que deben tomar vacaciones? Es correcto, así es. Adelante, Juan. Bien, de acuerdo. Si me ayudas, Daniel, con la siguiente. Muy bien. Otro tema también, este no entró por alguna razón, porque va muy relacionado, pero no entró en el dictamen que ya se aprobó en el Senado de la República. Se quedó por allí en el camino. Seguramente pues sea tema de continuar discutiéndose y aprobándose más adelante, pero es importante mencionar que eso aún no está. Es el tema del aumento a vacaciones menores de edad. Los menores de edad, dado su situación pues vulnerable siempre, y a veces no lo sabemos, pero esto ya existe y es de siempre, tienen derecho a una mayor cantidad de días de vacaciones, particularmente todo menor de 18 años. La ley nos dice que tiene derecho a un periodo anual de vacaciones de 18 días. Eso es lo que ya existe. A veces no lo conocemos y tenemos por ahí un menor de edad trabajando y pues lo queremos manejar como cualquier otro trabajador y no es así. Tiene sus ciertas particularidades, ¿no? Ahora el texto propuesto lo que señala es que en lugar de esos 18 días, pues que sean los 24 días, ¿no? Esto, insisto, únicamente aplicaría para menores de edad. Cualquier trabajador menor de 18 años que tengamos dentro de nuestro centro de trabajo, pues tendríamos que estar cuidando este aspecto.
suponiendo de que esto continuará, ¿no? De momento, insisto, en este dictamen ya aprobado, en el Senado no entró este punto, ¿ok? Nada más para tenerlo en cuenta y pues tocará estar monitoreando cómo procede este tema, porque si bien no ha sido parte de este dictamen aprobado, tampoco se ha desechado. Entonces sigue por ahí en el tintero. Nos vamos con la siguiente. Y bueno, en esta le cedo la palabra al licenciado Daniel. Muchas gracias. Bueno, sí, bueno, pues continuando con otro de los puntos que nos establece esta iniciativa que comentaba el señor Joel, es de lo que se está abordando a estudio ahorita la Cámara de Diputados, es la modificación de la jornada, ¿no? Este es otro punto. Actualmente la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 61, nos establece cuál debe ser o los máximos de la jornada, ya sea de la jornada diurna, nocturna y mixta, ¿no? Misma que ahorita actualmente es de 8 horas, hablando de la diurna, de 7 la nocturna y 7 horas y media lo que es la jornada mixta, ¿no? En esta propuesta se pretende hacer el cambio o reducción de esta jornada a lo que vemos aquí en pantalla del lado derecho, que es la propuesta de reforma, donde se propone que la jornada diurna sea de 7 horas, de 6 horas la nocturna y 6 horas y media la mixta. Como vemos, pues aquí hay una considerable reducción en lo que viene siendo la jornada, para dar un total una reducción de si bien antes o actualmente venimos manejando una jornada de manera semanal de 48 horas, pues pasaría a reducirse a 42 horas, ¿no? Hablando de la jornada diurna. Esto la iniciativa que pues ya fue presentada. Por otro lado, en esta semana, la semana pasada, se presentó también por parte del PT, por la bancada del PT, una propuesta para modificar la jornada y la creación de una prima sabatina. O sea, ¿qué es? Modificar la jornada que actualmente en la ley se establece que por cada 6 días de trabajo se le debe de otorgar al trabajador un día de descanso, que de preferencia será el día domingo, ¿no? Esa es la redacción tal cual que viene en la ley del trabajo. Y incluso la ley nos establece que en caso de trabajar en domingo, pues el trabajador va a tener derecho a una prima dominical. Entonces, aquí la propuesta, digo, esto es anticipándonos, ¿no? Nada más es como para dejar claro esta tendencia del aumento de los días de descanso, porque en realidad esta parte pues no ha sido aprobada ni siquiera por el Senado, ¿no? Sino que es como que una propuesta que está haciendo por parte del PT, como les comentaba. Aquí lo que establece es que por cada 5 días de trabajo se den 2 días de descanso y preferentemente que sea el fin de semana. Entonces, ¿de qué manera pues establecen o quieren establecer esta parte? Es a través de la imposición de una prima sabatina, que vendría siendo por el mismo porcentaje que actualmente es la prima dominical, ¿no? Estamos hablando del 25%. Entonces, es pues lo referente a la jornada laboral y pues también las implicaciones que en determinado momento tendría, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones que me gustaría abordar en esta presentación es lo referente al permiso de paternidad. Aquí también se propone una reforma al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, donde actualmente en este artículo se le impone a los patronos, como obligación otorgar a los padres un permiso de paternidad de 5 días laborales con goce de sueldo. Evidentemente, pues por el nacimiento de su hijo, ¿no? De igual forma se establece en caso de adopción. Entonces, aquí en el texto propuesto de la reforma, propone, vale la redundancia, un permiso de paternidad de 20 días laborales con goce de sueldo. Esto es pues para, igual por la misma situación, ¿no? Por el derivado del nacimiento de sus hijos o en caso de una adopción.
Entonces, pues como vemos aquí hay un aumento considerable, pues estamos hablando que de 5 días están yendo a 20 días, ¿no? Y pues todo esto lo que aquello implica, hablando de pues la carga de trabajo y que son días con goce de sueldo, ¿no? Aquí pues ya cada quien tendrá su opinión. Creo que es todo esto va referente o es consecuencia de esta progresividad que les estábamos comentando, ¿no? Incluso en la parte de buscar esta igualdad sustantiva, ¿no? O equidad entre ambos géneros. Y pues que no solamente se modifica el estilo de redacción, ¿no? O el uso de esta terminología inclusiva, sino que también se le otorgan o se proponen aumentos también a la parte, en este caso, a los padres, ¿no? Entonces, pues todo esto pues con la finalidad de que el trabajador pues pueda convivir o tener sí, una mayor convivencia con su hijo en estos primeros días de nacimiento, además de pues la atención que requiere, ¿no? La madre. Entonces, es una parte también importante que se debe mencionar acerca de esta iniciativa de reforma. Adelante, licenciado Juan. También haciendo una mención nada más con relación a lo que comentaba ahorita Daniel, con relación al aumento de los días de licencia por paternidad. Ha habido mucho, ha existido debate entre especialistas con relación a este tema, en el sentido de que pues algunos aseguran que realmente debería de igualarse el tema de la licencia por paternidad con la licencia de maternidad. Que señalan que, bueno, si tal número de semanas tiene pues la mamá, los mismos para el papá, ¿no? Hay quienes mantienen esa postura, hay unos que son detractores de esto, en el sentido de, bueno, no puedes comparar el impacto, pues incluso físico, que tiene un embarazo para pues, la mamá, como el que va a tener el papá. No hay un punto de comparación. Hay otros que la defienden en el sentido de es común y lamentablemente genera a veces cierta discriminación en la contratación laboral de mujeres por esta situación o por esta posibilidad de que pues, se pueda embarazar y se va a ir por sus semanas de incapacidad. Entonces eso puede llega a generar lamentablemente discriminación en la contratación de esas mujeres. Entonces se considera que al aumentar también los días del papá, pues los dejan igual de condiciones ante el caso de una pues contratación. Entonces hay diversas posturas en ese sentido, pero bueno, cuando menos ahora con este aumento lo que se estaría haciendo, si bien no igualando, sigue siendo muy distante el periodo de la licencia de paternidad que una de maternidad, aún con esta propuesta, pero pues disminuiría un poco esa brecha, ¿no? Es un tema ahí que pues seguramente será debatido, será discutido y de que surgirán muchos argumentos interesantes y que valdrá la pena pues poderlos valorar en su momento, ¿no? Y pues digo, de llevarse a cabo, de concretarse dicha modificación, dicha reforma, pues sin duda sí repercutirá también dentro de la operación de la empresa, ¿no? Otra propuesta más también que nos pareció interesante por acá mencionar, si bien pues no ha avanzado, es una iniciativa que está por allí en el Senado de la República también, si mal no recuerdo, propuesta por el grupo parlamentario de MC, Movimiento Ciudadano, es con relación a personas con vivencias menstruales. Nuevamente, volvemos a lo que mencionaba hace un momento de esta tendencia de hacer uso del lenguaje incluyente, ¿no? Fácilmente lo pudieron establecer como las trabajadoras, las mujeres trabajadoras, pero no, lo establecieron como las personas con vivencias menstruales y pues está bien, no es parte de esta tendencia pues internacional de hacer uso de un lenguaje pues más incluyente. ¿Cuál es la iniciativa que propone pues esta propuesta, ¿no? Tal cual. Es dar un descanso de 8 horas al mes a las personas con vivencias menstruales, en el entendido de pues los diversos
pues complicaciones que de repente pueda presentar físicamente hablando y anímicamente hablando para desempeñar sus labores. La propuesta señala 8 horas al mes, no establece un día de trabajo, no establece cómo en su caso se distribuirían esas 8 horas al mes, si serían 2 horas diarias, 4 horas 2 días, cómo sería esa distribución, no lo establece, no entra a ese detalle, simplemente señala 8 horas al mes para la persona durante pues durante este periodo, ¿no? También señala que estas 8 horas pues no deben de afectar ni salarios, bonos o cualquier percepción que esta persona con vivencias menstruales tenga con motivo de estas 8 horas de descanso. Es decir, si de pronto dentro de esas 8 horas de descanso pues fueron al inicio de la jornada, pues no te voy a pagar un bono de puntualidad, este día llegaste más tarde, pues no aplica, ¿no? No aplicaría, no tendría por qué afectarse para nada las percepciones de esta persona. Y también señala por ahí la obligación del centro de trabajo de proporcionar productos para la menstruación en el centro de trabajo. Esta es una iniciativa, insisto, no ha sido, pues no ha avanzado, se presentó simplemente, no ha tenido ningún avance dentro del Senado, pero bueno, pudiera ser una de esas iniciativas que pues quizá dentro del próximo año se discutan y pues quizá incluso lleguen a aterrizarse, ¿no? Entonces es importante que lo traigamos por ahí en el radar, que no seamos ajenos a este tema y que podamos estar pendientes al respecto. Nos vamos con la siguiente. Otro tema también, que pues ya nos salimos un poquito del tema de las pues, reformas que se proyectan por ahí o que hay, o de iniciativas que se encuentran por ahí presentadas actualmente, para entrar a algo pues que es inminente y que año a año pues vivimos dentro de todas las empresas, que es el incremento al salario mínimo. Será muy importante que lo podamos monitorear. Es durante este mes de noviembre que la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues estará pues debatiendo y discutiendo y aceptando las diversas propuestas para determinar cómo se hará, pues cómo se llevará a cabo este incremento del salario mínimo para el próximo año. Es importante mencionar, la CONASAMI toma en cuenta pues diversos factores pues económicos, sobre todo. Toma en cuenta pues el tema de la zona geográfica. Ustedes saben, tenemos 2 zonas dentro del país, la zona fronteriza y la zona general, por decirlo así, que pues es todo aquello que no es frontera. Y pues se toma en cuenta la inflación. Es importante mencionar, recordemos que desde el 2021, también por una reforma ahí a la Ley Federal del Trabajo, pues este aumento, este incremento del salario mínimo en ningún caso deberá de ser menor al porcentaje de la inflación anual. Este año hemos tenido una inflación importante, entonces pues bueno, eso deberá de ser considerado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para determinar el salario pues que deberá aplicar para el próximo año. Importante mencionar que pues si bien también establece el límite mínimo, por decirlo así, ese porcentaje de inflación, pues también por temas económicos, pues hay ciertas por ahí focos rojos de que aumentar en un gran porcentaje o en porcentajes similares a los que han venido ocurriendo en los últimos 2 años, pues pudiera generar que esta inflación pues se detonara algo más, ¿no? Entonces digo, ya son temas económicos más que jurídicos, pero pues sí es muy importante que podamos como patrones pues estar al pendiente de qué determinación se toma y pues tenerlo muy en cuenta para su implementación a partir del 1 de enero del próximo año, sobre todo en aquellos, bueno, más que nada en aquellos trabajadores que tengamos con un salario mínimo. A veces surge la inquietud, sobre todo en los trabajadores, de, oye, subió el salario mínimo y ¿por qué el mío no? Pues bueno, porque no tienes el mínimo, ¿no? Es algo muy común que ocurra. Entonces, pero bueno, es importante que lo tengamos en cuenta. Y pues considerando también como patrones, tener en cuenta una vez se autorice o se quede determinado ese salario mínimo, pues la zona geográfica en la que nos encontramos, que no nos vayamos de pronto
con, pues que no omitamos observar en qué zona geográfica nos encontramos. De pronto, a lo mejor queramos aplicar el salario general, cuando pues tenemos el salario aplicable para una zona fronteriza, ¿no? Entonces, ser muy conscientes de ello, ser conscientes también, como sugerencia, de la existencia de los salarios mínimos profesionales. A veces no tenemos conocimiento de ello, simplemente lo usamos con el salario mínimo general. Recordemos que hay un salario mínimo profesional, ¿no? Y que según ciertos puestos muy técnicos, pues puede haber un salario mínimo profesional que sea mayor al salario mínimo general y es importante que lo cuidemos. Generalmente, usualmente cuidamos todos los tengo con el salario mínimo, pero resulta que tengo un puesto que entra en el salario mínimo profesional y no estoy considerando esa parte y en alguna revisión, alguna inspección de autoridad, pues este detalle nos pueda por ahí causar pues algún problema. Entonces es importante cuidarlo y tenerlo en cuenta. Y pues obviamente también este aumento pues reflejará adicional al tema de vacaciones que ya mencionábamos ahorita, pues esto también viene a, pues a subir el salario, obviamente, y pues con su respectivo impacto en las cuotas obreros patronales, en aportaciones a Infonavit y en lo que respecta también a impuestos sobre nómina. No sé si hasta que tengamos, si hay alguna pregunta o duda. Sí, es sobre la situación de la propuesta de las vivencias Right. que mencionaron hace ratito. Esa es una propuesta, todavía, esa no la aprobaron, es una propuesta que está en el Senado. Es correcto, es solamente una iniciativa. De hecho, de las diversas que mencionábamos ahorita, todas son iniciativas. La única que tiene un avance ya importante es el tema de las vacaciones y aún no es un hecho. Tiene un avance importante porque en el Senado ya se aprobó, falta diputados y falta una serie de procesos, ¿no? Joel, Todas las demás son iniciativas. Sobre esta propuesta de las vivencias, no está detallada todavía porque se me hace compleja esa propuesta. La verdad es que la iniciativa en sí es muy vaga. Ajá. La iniciativa, como les mencionaba ahorita, tal cual, simplemente hace la mención 8 horas a las personas con vivencias menstruales. No hace ninguna especificación, no establece. ¿Bajo en qué circunstancias? ¿Cuándo se aplicaría? ¿Cómo demostrarías? Exactamente. Sí se me hace algo, o sea, es muy ambigua. Es muy ambigua, ok. Es muy ambigua. La verdad es que considero que si llega a avanzar ese tema, pues seguramente será sujeto de algunos ajustes, ¿no? Y algunas modificaciones ahí para hacer pues más clara. Pero Puede de ser, momento, puede ser un arma de doble filo para muchos trabajadoras, ¿no? Puede ser algo bueno y algo malo, porque al final, si los patrones pueden tomar la decisión, bueno, pues que tengo mejor contrato a otro tipo de personal y no para evitarme toda esta situación. Puede ser bueno y a la misma vez, creo que puede considerarse conflictivo para nosotras esa situación, a reserva de lo que piensen pues ustedes o alguna de las personas que estén aquí. En lo particular coincido con usted. Ahorita mencionaba el tema con relación a lo que platicaba el licenciado Daniel de los días por maternidad. Mencionaba que a veces esa situación pues causa una discriminación hacia la mujer. Entonces, de alguna forma, a lo mejor pudiera llegar a causar el mismo efecto, ¿no? En este sentido. Entonces, sí, sin duda, tendría que, en su caso, evaluarse muy bien y medirse muy bien y a lo mejor establecer ciertos lineamientos o mecánicas que, pues, contribuyen a evitar que tengamos un efecto adverso, ¿no? Un efecto contrario a lo que se busca de entrada con ese Sí, me imagino que se tendría que pedir un certificado médico, toda esa situación. Ok, muchas gracias, Con gusto. pues, adelante. Adelante, Dani. Cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias. Sí, muy importante todo esto que comentan, ¿no? O sea, al final, pues algunos de los propósitos y muchas de estas reformas es establecer esta
no discriminación, ¿no? O evitar este tipo de discriminaciones, ¿no? Entonces, pues ahí yo creo que ese puede ser uno de los motivos importantes por los que se vea topada esta iniciativa en específico, ¿no? Hablando de este tema de las vivencias. Entonces, ya a manera de conclusión, me gustaría abordar estos últimos puntos referente a esta iniciativa que pues puede terminar siendo, teniendo como resultado pues una nueva reforma en materia laboral, ¿no? Otra nueva reforma en materia laboral ya, aparte de las que pues, ya hemos tenido en los últimos años. Todo esto es derivado a una actualización normativa. Recordamos que pues es el esfuerzo legislativo que se está haciendo pues, para adaptarnos a toda la corriente de la normativa internacional en cuanto al respeto de los derechos humanos, el principio de progresividad y todo lo referente a las recomendaciones que hace la Organización Internacional del Trabajo. No únicamente en el aspecto del descanso, sino que también vemos que se ve impactado y se vio impactado con la última reforma que ya está ahorita en vigor y que pues de hecho se acaba de concluir hace algunos días la tercera etapa, ¿no? Por ejemplo, hablando de la judicialización de las juntas, ¿no? De la justicia laboral y todo este tipo de todo este espectro normativo, ¿no? Que se está en una constante actualización. Por otro lado, tenemos que está comprobado o con base a datos estadísticos y también teniendo como ejemplos a otros países un poco más desarrollados donde se establece o nos podemos dar cuenta que las horas de trabajo muchas veces no están directamente relacionadas con la productividad laboral. Entonces la tendencia es esa. Creo que la pandemia ahí marcó un parteaguas en este aspecto, ¿no? La forma del trabajo, la flexibilidad laboral, el trabajo a distancia, todo este esquema de cómo se venía trabajando antes, creo que es un antes y un después, ¿no? Así que con la pandemia y que pues normativamente también nos tenemos que adaptarnos con constante cambio, sabemos que está todo todo lo referente pues a las leyes. Entonces, falta todavía una serie de etapas de lo que es el proceso legislativo, como lo comentaba el licenciado Joel. Ahorita el aspecto de las vacaciones fue aprobado por lo que es la Cámara de Origen, que fue la Cámara de Senadores en este caso. La propuesta fue presentada por una senadora. Todavía falta pues el agotamiento de las otras etapas del procedimiento, del proceso legislativo, ¿no? Falta ya digamos que pasamos la discusión, falta la aprobación, todavía falta que se ponga a valoración del Ejecutivo Federal en este caso, que es lo que viene siendo la sanción y en su caso pues un probable uso del derecho de veto, la publicación y ya en determinado momento la iniciación de la vigencia de la norma, ¿no? Que con base a lo que se ha emitido en diversos artículos y opiniones de los juristas y también hablando del aspecto político, pues se pretende que entraría en vigor a principios del siguiente año, ¿no? Hablando en específico, pues el 1 de enero, ¿no? Que es lo que se comenta. Digo, esto, obviamente, si no nos encontramos con algún tipo de modificación propuesta, ya sea por la Cámara de Diputados y que pueda entorpecer este procedimiento, este proceso legislativo. Además de esto, es muy importante resaltar la relación que existe entre diversos factores, ¿no? Lo que es el descanso digno, la salud mental y física, todo el impacto que tiene estas circunstancias y el respeto de estos derechos laborales en lo que es la productividad laboral. Me encontré al momento de estar leyendo diversos artículos referente a esta iniciativa, me encontré con ciertos datos que me llamaron mucho la atención. Resulta que en México hay un alto porcentaje de personas trabajadoras que pasa el año laboral y que no hacen uso de sus días de vacaciones, ¿no? Entonces, un autor ahí hablaba en su artículo que existe un sentimiento de culpa por no trabajar por parte en México, o sea, de los trabajadores mexicanos. Entonces, que en muchas de las ocasiones habla de un porcentaje del veintitantos, casi 30%, no hacen uso de sus días de vacaciones precisamente por este sentimiento de culpa, ¿no? Entonces, son situaciones muchas veces culturales que
no se van a terminar de abordar o resolver simplemente con el hecho de un aumento de vacaciones, ¿no? O sea, como tal de días, porque se tiene que transformar también esta cultura, saber que el hecho de la salud mental es muy importante y no solo las horas de trabajo, ¿no? Entonces, ha habido diferentes adecuaciones normativas, tenemos la implementación de NOMS, en su momento, pues la famosa NOM 035, ¿no? Que pues tiene como propósito precisamente identificar estos factores de riesgo psicosocial, ¿no? Y que se establece y que se pueden desarrollar dentro del centro de trabajo. Entonces, son varios temas los que se deben de abordar. Está muy bien desde mi punto de vista que se haga este esfuerzo de actualización normativa. Sin embargo, pues solo es una parte, ¿no? También otro porcentaje que me llamó mucho la atención es que cerca del 40% de los trabajadores en México ni siquiera gozan de esta prestación de vacaciones, ¿no? Porque se encuentran en el campo del empleo informal. Creo que tuvo algún problema con... Creo que se me fue. Ya te escuchamos. Ya me escuchan, me disculpo, tengo que apagar la cámara a ver si así ya no se me corta. Pero bueno, me quedaba, les estaba comentando que veía este porcentaje tan interesante, ¿no? Que, o sea, sí estamos hablando de todas estas modificaciones y propuestas e iniciativas que se están pretendiendo hacer a la Ley Federal del Trabajo, pero también tenemos un problema muy grande porque les comentaba que muchos de los trabajadores se encuentran en el empleo informal. Un alto porcentaje en México se encuentra en el empleo informal. Entonces, ni siquiera tienen acceso a esta prestación que son las vacaciones, ¿no? Entonces, habla en concreto de un porcentaje del 40% de la población que está en esta situación, ¿no? Entonces, creo que son varios los aspectos que se deben de abordar, tanto socialmente en México, y no solo la adecuación normativa, ¿no? Que si bien es cierto que es el primer paso, nos puede establecer un camino digamos que a recorrer, pero pues no va a ser la solución como tal, ¿no? Entonces las recomendaciones y todas las emisiones que hacen organismos internacionales, pues sí nos pueden dar un ejemplo, ¿no? O sea, nos podemos comparar con ciertos países que están en situaciones similares, pero al final la adecuación normativa pues tiene mucho que ver con la realidad social del país, ¿no? Y de todo empleo informal, que es uno de los principales problemas que desde mi punto de vista se deben de abordar desde el aspecto normativo. Entonces, pues esto básicamente sería todo. Si gustan, pasamos a una sección. No sé si tengan algunas preguntas que nos podamos ayudar, pero por nuestra parte sería todo y ese es el material que traemos. Muchas gracias, Daniel, Joel. Muchas gracias por la información. Si alguien tiene alguna pregunta, no tengo ahorita de momento preguntas en el chat, pero si alguien desea abrir su micrófono, a ver quién quiere. A ver, veo. No hay más preguntas. A ver, Rosendo, sí, pregunta. Si un trabajador entró el 7 de enero de 2022 y cumple su primer año el 7 de enero de 2023, ¿le tocaría 6 o 12 días? En el caso de que quedara concretado ese tema, que quedara ya aprobado y publicado esa reforma, le tocarían los 12 días. Le tocarían los 12 días. Es correcto, es decir, no importa si la relación laboral, laboral comenzó antes de la implementación de esta reforma, al momento de su entrada en vigor, de su aplicación, todos nos tendremos que ajustar a este nuevo tabulador. Por ejemplo, se aprueba el 1 de enero y entró a trabajar el 2 de enero, ya la hizo. No, e incluso aunque haya entrado el 30 de diciembre. El 30 de diciembre. Aun Ok, cuando haya entrado antes, exactamente. O sea, entrando en vigor, ok. Correcto. Sí, hay muchas dudas. Ahorita el que cumpla el año, entra a trabajar, pues estamos en la ley anterior, todavía no se ha aprobado, ¿no? Exactamente, ahorita todavía no se aprueba,
pero una vez quedando aprobados, si así fuera el caso, todos nos tenemos que ajustar a ese tabulador, aun cuando el trabajador ya tiene sus 20 años trabajando en la empresa, pues le va a tocar el nuevo tabulador y se va a actualizar conforme a la antigüedad que él tenga. Es decir, aquí no aplica él, como a veces muy común en tema laboral con el IMSS, ¿no? Está con la ley vieja o está con la ley nueva. Ah, No, ok. y va a aplicar para todos en general. Es parejo. Es correcto. ¿Tienen ustedes, se tiene alguna fecha para saber la aprobación o la discusión de esta reforma? Aún no, la Cámara de Diputados todavía no tenía la fecha definida de cuándo se estaría discutiendo. Sin embargo, sí se tiene proyectado que sea dentro de este mes de noviembre. O sea, son las únicas manifestaciones que ha hecho la Cámara de Diputados o que tendrá que ser este mes. No hay una fecha definida. Lo que sí es en caso de aprobarse, pues insisto, continúa el proceso legislativo. Como mencionaba el licenciado Daniel, se pasa al presidente de la República para que pues le dé su sanción, por decirlo así, y ya conforme a eso pasa a publicarse en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los transitorios, que son como que los términos y condiciones, por decirlo así, de la reforma. Se estableció que su entrada en vigor sería, lo mencionaba hace un momento, a partir del 1 de enero del 2023, o bien al día siguiente de su publicación. Si por cuestión de tiempos o algo similar no está para ese 1 de enero concluido el tema, pues cuando se publique al día siguiente inmediato ya entraría en vigor. No es retroactiva, ¿verdad? Es retroactiva en el sentido de, si yo trabajador ya tengo, lo que mencionábamos ahorita, ya tengo X cantidad de años, pues sí me va a aplicar. Ah, Sí. ok. O no sé en qué sentido nos referimos. Si gustan ver la pregunta, Francisco. Si se aprueba la nueva ley de vacaciones, ¿esta será retroactiva? Será retroactiva en ese sentido. Si yo ya tengo 10 años trabajando, pues ahora me va a tocar los 10 años conforme al nuevo tabulador. Es decir, a lo mejor me voy a saltar de X número de vacaciones al que ahora corresponda. ¿Por qué? Porque es en beneficio del trabajador, no es en su perjuicio. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Si ya tomé 6 días y se publica a los 12, ¿tengo derecho a los otros 6 pendientes? Fíjense que en los transitorios no se especificó nada al respecto, pero en teoría debiera de ser al siguiente periodo generado. Ok. Muchas gracias. Sí, porque en ese caso, imagínense, estaríamos debiéndoles vacaciones pues a la gran mayoría del personal, ¿no? Seguramente. Entonces, esto aplicaría al siguiente periodo completo. Al siguiente periodo. Ok. Muy bien. Muchas gracias, Joel. ¿Alguna otra pregunta antes de concluir? Bueno, antes de concluir, les compartí en el chat un link para que nos apoyen a contestarlo. Ya tengo autorización para compartirles la presentación. Allí donde me contesten, les hacemos llegar la presentación y una constancia digital de asistencia. Pues a nombre de Canaco La Paz, les damos las gracias a Estratego Firma, a Joel, a Jesús Daniel, por apoyarnos con este tema, a todos los participantes que estuvieron el día de hoy, están atentos, ¿no?, a las conclusiones que se lleguen en esta reforma. Sé que pues para muchos es buena noticia, para otros sí les va a pegar, y sobre todo cuando tienes 1 o 2 empleados, algunas pequeñas empresas. Pues vamos a esperar los resultados de la reforma. Muchas gracias.
Si no hay ninguna otra pregunta, antes de cerrar, algo adicional que quieran compartir. Joel, Jesús. Por nuestra parte, no. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Gracias por la invitación. Muy buena tarde. Gracias. Hasta luego.